En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viernes 14 del tiempo ordinario, y hoy es de San Mateo, capítulo 10, del versículo 16 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que deis testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquel momento os será dado lo que habéis de decir, pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre quien hablará en vosotros. Entonces el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un evangelio muy consolador, aunque nos dice que sufriremos tribulaciones, que tendremos sufrimientos, que tendremos padecimientos, pero es un evangelio consolador. Somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo, y Él mismo nos ha dicho en otras partes del evangelio que para ser verdaderos discípulos de Él tenemos que llevar la cruz, esa cruz del Señor. Dios, en su misericordia, en su eterna misericordia y providencia, ha dispuesto para cada uno una cruz en el camino, una cruz en la vida, que nos servirá para purificarnos y alcanzar la vida eterna. Es necesario llevar la cruz, es necesario para todo aquel que es seguidor de Cristo padecer de una u otra forma. Quizás algunos persecución, quizás otros enfermedades, algunos otros posesiones. No estoy hablando de los brujos o de las personas que por alguna maldad en su corazón o algún pacto diabólico estén sufriendo posesiones. Claro, todo lo permite Dios para purificar a sus hijos, sino que me refiero a aquellos que en la lucha diaria de alguna u otra forma padecen la persecución del demonio, o alguna enfermedad, o alguna persecución, o algo que tiene sabor y acento de la cruz del Señor. Pero tenemos que aprender a amar esa cruz. Tenemos que aprender a descubrir que en medio de ese sufrimiento es Dios quien se está manifestando con nosotros y en nosotros. Es Dios quien está preguntando por nosotros si lo amamos. Es Dios quien nos está dando una confirmación que vamos por el buen camino. Porque si en el camino nunca encontramos dificultades, si en el camino no encontramos persecución, si en el camino no encontramos algo que nos haga cargar la cruz del Señor, vamos caminando mal, vamos caminando en contra de nuestro Señor, y más aún, vamos caminando a favor del demonio, quizás a la par de él. El santo cura de Ars decía en una de sus
homilías, en uno de sus sermones. Si tú vas por el camino y nunca te encuentras dificultades o al demonio, ten cuidado, piénsalo bien, quizás vas caminando a favor de él. Y eso puede suceder con nosotros, debemos tener mucho cuidado. Debemos pensar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Es necesario padecer. Jesús dice, mirad, que yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿En dónde nos estamos moviendo? En medio de lobos. ¿En dónde estamos viviendo? En medio de lobos. Pero nosotros tenemos que ser ovejas, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No significa que consideremos a todos lobos. Todos tenemos que ser ovejas, pero el mundo, la carne, el demonio, nos van a hacer contra, nos van a poner dificultad, nos van a poner lucha. Ahí tenemos que demostrar nosotros que somos cristianos, y más aún, en medio de estas dificultades, en medio de esta cruz, tenemos que alegrarnos, porque si la estamos sufriendo, si hemos encontrado eso, es porque estamos viviendo como Cristo quiere, es porque estamos siendo cristianos según la voluntad de Dios, es porque estamos siendo verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es fundamental, esto es necesario. Es una de las señales en donde podemos descubrir si en verdad somos discípulos del Señor. Padecer, padecer, es esencial. San Juan de la Cruz le preguntó una vez Jesús, que se le apareció en visión verdadera, y le dijo, y mi Juan de la Cruz, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y San Juan de la Cruz vino y en su espiritualidad tan profunda, en su santidad tan grande, le dijo, Señor, lo único que quiero es padecer y ser despreciado por todos, por amor a ti. Y Jesús le dijo, me has pedido lo mejor que me pudiste haber pedido. Y se lo concedió. Le concedió una enfermedad, le concedió más padecimientos de los que había tenido. Y San Pablo dice que lo que nosotros padecemos aquí no tiene comparación a lo que el Señor nos regalará en su misericordia para la vida eterna. Pero si no buscamos nosotros mismos también la cruz, no significa ser problemáticos, no, no es buscar problemas, sino que mortificar nuestras pasiones, mortificar nuestra voluntad propia, mortificar nuestro egoísmo, mortificar aquello que nos lleva al pecado. Eso es también parte de vivir la cruz del Señor, es parte de vivir la persecución del Señor, porque es necesario configurarnos a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Es necesario, porque si no pasamos por la cruz, no podremos entrar a la vida eterna. Es el camino que Cristo mismo nos enseñó. San Agustín dice que todos sufrimos, tanto buenos o malos, pecadores como santos, todos sufrimos, absolutamente todos. Pero hay una diferencia. Aquel que es bueno, que es verdadero cristiano, que ha sabido configurarse a la voluntad del Señor, al amor de Dios, ese sufrimiento, ese padecimiento, lo unirá a la pasión del Señor, al querer de la divina voluntad, ahí lo unirá y alcanzará méritos y purificación, y aquel padecimiento le servirá para la vida eterna. Pero los malos, cuando padecen, en lugar de transformarse, maldicen y se condenan aún más. Pensemos bien, ¿de qué lado estoy? ¿Soy cristiano verdadero o soy cristiano tibio que al final vivo según el mundo? Me he mundanizado, soy problemático, soy conflictivo. Nunca logro ver al Señor detrás de cada suceso de mi vida. No sé vivir la voluntad del Señor. Hay que tener cuidado, porque podemos ser cristianos tibios y los tibios seremos vomitados, pero tenemos que ser cristianos fervorosos, ardientes, configurados a la voluntad del Señor y jamás mundanizarnos. Pero eso lo alcanzaremos solo pidiéndoselo a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga piedad de nosotros, nos conceda su gracia, su misericordia para vivir como Él quiere que vivamos, cristianos de una sola pieza, cristianos santos verdaderamente. Y tenemos el consuelo
Él ha dicho que a todos aquellos que padecen, que los lleven a tribunales, que sufran de alguna otra forma, el Espíritu Santo nos asistirá, nos acompañará, nos dará fuerza, nos dará valentía. El Padre mismo estará con nosotros dándonos aliento, fuerza. Él nos llevará en sus brazos hasta la victoria plena. Pidámosle a la Virgen María que nos alcance la cruz del Señor para ser purificados, enardecernos en el amor del Señor, y así como ejemplo de San Francisco de Sales, que aprendamos a enamorarnos del Señor en el Calvario. Él dice en su tratado del amor de Dios que el lugar de los enamorados, el lugar de los amantes, es el Calvario. Solo en el Calvario podremos enamorarnos fervorosa y plenamente del Señor y amarnos con tanta fuerza y pasión santamente. No pensemos mal, sino que en el amor de Dios, enardecidos en Él, pero solo en el Calvario. A ejemplo de la Virgen María, estemos al pie de la cruz, amando al Señor, enamorándonos de Él, aceptando su voluntad, llevando su cruz con todo el amor que Él mismo nos ha puesto, uniéndonos a Él para ser purificados, santificados y llevados a la vida eterna. Que la Virgen nos ayude, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos lleve a feliz término para vivir en la santidad y en la plena gloria del Señor. Que Dios te conceda su paz, su misericordia, que te haga ver su rostro y te llene de bondad, de gracia y de bendiciones. Amén.